Ahora vamos a hablar sobre el algoritmo backpropagation, uno de los conceptos más importantes en la temática de las redes neuronales. Como vimos anteriormente, el perceptrón multicapa es una extensión del perceptrón simple. Con múltiples capas de neuronas, este modelo es capaz de resolver problemas más complejos. Pero para que la red funcione bien, necesitamos una forma de ajustar los pesos de todas estas conexiones. Imagina una red neuronal como una serie de capas de neuronas, donde cada conexión tiene un peso. La información viaja desde la capa de entrada hasta la capa de salida, generando una predicción. Primero, la red procesa los datos de entrada y genera una predicción. Pero, ¿qué pasa si la predicción no es correcta? Aquí es donde entra en juego el backpropagation. El algoritmo de backpropagation es un proceso iterativo que ajusta los pesos de las conexiones en una red neuronal para minimizar el error, que es la diferencia entre la salida prevista por la red y el valor real. Pero, ¿cómo sabe la red cómo ajustar estos pesos? Aquí es donde entra el concepto del gradiente. Recordemos que el gradiente nos indica la dirección en la que debemos movernos para reducir el error. Este proceso se basa en el algoritmo del descenso de gradiente. Imagina el error como un paisaje con colinas y valles. El gradiente nos dice en qué dirección bajar para llegar al valle más bajo, que representa el mínimo error posible. Durante el backpropagation calculamos estos gradientes para cada peso en la red. Con cada iteración, los pesos se ajustan en la dirección que reduce el error, haciéndolo cada vez más pequeño. Así, la red neuronal aprende a hacer predicciones cada vez más precisas a partir de la siguiente ecuación, donde delta sub j es el error de la neurona en la capa de salida y z sub j es la activación de la neurona en la capa oculta. El proceso de entrenamiento de una red neuronal se divide en dos pasos principales: feedforward y backpropagation. Primero, en el feedforward, las entradas x sub i pasan a través de la red y calculamos la activación z sub j de las neuronas en la capa oculta, donde sigma es la función de activación. Omega j sub i es el peso de la conexión desde la neurona i a la neurona j. X sub i son las entradas. B sub j es el sesgo. Después de obtener la salida y gorro sub j, la comparamos con la salida esperada, y sub j, y calculamos el error. Este es el llamado backpropagation, donde y sub j es la salida esperada. Y gorro sub j es la salida calculada por la red. Sigma prima de z sub j es la derivada de la función de activación. Con el gradiente calculado procedemos a ajustar los pesos para minimizar el error. Este ajuste se realiza mediante la siguiente actualización de pesos, donde mu es la tasa de aprendizaje que controla la magnitud del ajuste en los pesos. Y el siguiente término restante es el gradiente calculado previamente. En resumen, el algoritmo de backpropagation comienza con la inicialización de los pesos, que típicamente se establecen con valores aleatorios. Luego, el proceso se repite en bucles. Primero se escogen un par de datos aleatorios de entrenamiento, x sub p, y sub p, que son una entrada y su salida esperada. En la fase de feedforward se calcula la activación de las neuronas en la capa oculta. Esto se hace multiplicando las entradas por los pesos y añadiendo un sesgo. Luego se pasa el resultado por una función de activación, como la sigmoide, para obtener z sub j. Durante el backpropagation se calcula el error en la capa de salida, comparando la salida calculada por la red con la salida esperada. Este error se propaga hacia atrás y se utiliza para ajustar los pesos de la red. El gradiente se calcula para determinar en qué dirección y magnitud ajustar los pesos. Finalmente, se actualizan los pesos utilizando el gradiente calculado y una tasa de aprendizaje que controla el tamaño del ajuste. Este proceso se repite hasta que se cumpla una condición de determinación, como la convergencia del error o un número máximo de iteraciones.
En resumen, el perceptrón multicapa se convierte en una poderosa herramienta gracias al backpropagation y el uso del gradiente. Este proceso es fundamental para que las redes neuronales puedan aprender de manera efectiva y resolver problemas complejos.